Bien, señores, el reporte de la superintendencia, datos preliminares para el cierre del 25, nos señala que el crecimiento de los activos del sistema alcanzaron los 4.15 billones, o sea, los 4 millones de pesos. 4.15 millones de millones, son los que se conocen en inglés como trillones. Crecieron 7.9%, muy sólido. Hay un artículo de Andy, de nuevo, respondiéndole, ¿recuerdan aquel que del descalce, el descalce entre el dato de crecimiento económico y el producto financiero, el PIB del sector financiero y el crecimiento real de la economía? Que el Banco Central salió con un espacio pagado, yo aquí leí varias cositas de la poesía que cómo se calcula. Hoy les responde de nuevo Andy diciendo que lo importante no son esos, sino los números. Yo mañana les comentaré un poquito. Pero este dato de la Superintendencia de Bancos señala que, bueno, los activos del sistema financiero alcanzaron los 4.15 millones de pesos. Los créditos, la cartera se expandió en 2.39 billones, esos son los billones, y se expandió en 206.000, un 9.5, muy bueno el crecimiento también. Y que diciembre terminó con un balance de disponibilidad de 659.000 millones entre efectivo en caja, depósito y etcétera, etcétera. Aquí señalar aquel otro trabajo que se había hecho, que presentaba la recomendación que daba justamente Andy al gobierno, de que tenía 300, al 24 tenía 300, al 2025, 312.000 millones de pesos depositados en el Banco de Reservas y el Banco Central. Miren aquí, efectivo en caja y depósitos en el Banco Central son 659.000 millones. O sea que de esos 659.000, el 50% son dinero que tiene ocioso el gobierno depositado en el Banco Central y en el Banco de Reserva. ¿Se recuerdan el trabajo? Y él decía que en el 19, ese dinero, ese saldo insoluto que tenía el gobierno depositado en bancos para sus actividades era de 31.000 millones aproximadamente. Y en la actualidad es 312.000, 10 veces más. Miren aquí, 659.000 millones tienen los bancos depositados en el Banco Central, y digamos que la mitad de esos son del gobierno. Ocioso, dinero que se está pagando interés en el exterior para tenerlo aquí porque fue que se emitió deuda por demás. El negocio del capaperro. Los depósitos al público se incrementaron en 10.3 y llegamos a los 2.8 billones. Billones, recuérdense que es que en español la palabra billón, hay millardos, y que yo qué. En inglés cuando se dice billions no es billones, son, en el caso de nosotros cuando decimos son los trillones de los americanos, millones de millones. Entonces el patrimonio neto creció 11.4 en 52.000 millones y con eso el patrimonio total del sistema financiero, la capitalización, los 521.000 millones. Estamos por encima de los índices de solvencia. Eso es muy bueno. Tenemos un sistema financiero sólido, solvente y bien supervisado. Y Alejandro Fernández es un maestro y lo demostraba en sus artículos, y su experiencia y su dedicación ahí no admiten discusión. Bien, además las experiencias que tuvimos cuando el quiebre de Baninter, de todos esos bancos, Baninter, Bancrédito y muchos más. Miren, hay el alza del oro. Nosotros las exportaciones, casi 14.000 millones. El alza del precio en el oro aportará 400 millones adicionales al gobierno, ahora en el año 26. Las proyecciones que se hicieron fueron de un oro a 3.467 dólares en el presupuesto, y el oro ahora mismo está en 4.600. Allá hay 1.200 dólares por encima en cada onza Troy. Si usted lo multiplica con las 650.000 onzas que se producen aquí en Barrick, eso nos dará alrededor de 800 millones adicionales en total, más o menos, que son 25.000 millones de... Aquí es donde yo quería, el otro puntito que les quería señalar, ¿verdad? Que les prometí que hay dos detallitos que les quiero señalar.
Más de 25.000 millones de ingresos fiscales extraordinarios, que el gobierno no ha hecho nada, el aumento no ha aumentado su competitividad, no ha eficientizado nada. Eso llegó como el maná del cielo, cayó del cielo. Del cielo cayó una rosa, pero no se deshojó. 25.000 millones porque el precio del oro ha subido. Pero para dárselo a nosotros, darnos lo que nos corresponde, lo que es legal de la indexación, ahí sí no, el gobierno ahora se ve embosillar estos recursos cuando dice que no le falta, que no podemos porque el gobierno tiene menos, pero cuando le llegan así extraordinarios, lo despilfarran y lo despelotan como quiera. Entonces, fíjese usted, el gobierno no ha hecho nada para eso, eso ha sido porque el precio ha aumentado. Mañana no tendremos oro, antes era la Rosario, nos lo gastamos, nos lo desfarramos y todo. Dinamarca, que hablaba ahorita de Groenlandia, tiene un fondo soberano en donde invierte esos recursos y lo hace reproductivos. Nosotros aquí, aparte de que no le damos ni siquiera la indexación a los trabajadores que nos corresponde, lo que hacemos es que ese dinero lo despalotamos. Después no tendremos oro. Gracias. Solamente quedará la cabida ahí, el hoyo hecho, las presas de cola con el daño medioambiental y nosotros sin dinero. Entonces, esas son cosas importantes. Otro detallito que le quería señalar, porque yo digo y ustedes me han oído decirlo, y además lo sabemos, sabiduría popular, el tiempo se encarga de clarificar todas las cosas, igual que las aguas, cuando tú las mueves así que se ponen turbias, tú las dejas y se va y se quedan cristalinas. Dice, esto es Henry Hebrard que hace esos cálculos, que economista cercano hasta el gobierno, dice, advirtió que este crecimiento ha sido más, el crecimiento de la economía, este crecimiento ha sido más por el precio, el crecimiento de los ingresos del oro, dice, más por el precio que por el volumen. No es que hemos producido más, sino que el precio aumentó de 3.400 que estaba, 1.200, $2.000 a 4.600, imagínense. Ha sido más por precio que por volumen, lo que explica por qué el Producto Interno Bruto creció apenas, dice apenas, entre 2.2 y 2.3. No, nosotros no vamos a llegar ni a 2.2, Henry. Pero justamente con ese impacto del sector externo, dice, el motor, que es una de las cosas que yo digo que el banco para vendiendo, el Banco Central, que el sector externo, que la influencia internacional, digo, pero si no ha ido, mejor no podía haber ido. El motor interno de la economía está débil. Lo que yo digo, el problema no está en la sábana, es el paciente que está enfermo. El motor interno de la economía está débil. Si no fuera por el impulso externo, especialmente minería, el escenario sería muy distinto, diferente a lo que venden las excusas que dan desde el Ministerio de Economía y desde el Banco Central. Que en un periodo de incertidumbre globales, pues si esas incertidumbres globales lo que nos han hecho es beneficiar a nosotros, que vamos a recibir en este año recibimos 46.000 millones de dólares, mucho más que el año pasado. Pero usted ve cómo el tiempo se encarga de esclarecer las cosas. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice Henry Hebrard, que es un economista hasta bastante cercano a la actual administración que está asesorando en algunas cosas ahí. Dice, eso explica por qué el Producto Interno Bruto apenas creció entre un 2.2 y 2.3, y no es verdad que va a llegar ni a 2.2. Pero nada, dice él además, el motor interno de la economía está débil. Si no fuera por el impulso externo, el escenario sería mucho más distinto, o sea, sería totalmente catastrófico. Además, una pausa, que esto es Economía y Mercado.